y entonces no habría una justificación real para pasarlo a retiro. Buenos días, Pedro. Buenos días. A ver, ¿cuáles son los criterios por los cuales un oficial de la policía puede ser pasado al retiro? Además de la interpretación política que alguien podría hacer, pero hay cuestiones técnicas, cuestiones legales. ¿Cuáles son esos indicadores que te dicen a este oficial para el retiro? Mira, al final de año usualmente hay no solamente los ascensos, sino también los pases a retiro. Los pases a retiro tienen varios fundamentos. Uno de ellos es ir despejando el camino para que asciendan oficiales que tienen méritos suficientes para eso y retirar a oficiales que han llegado ya a su techo, que por diversas razones no van a ascender más y que, en fin, son un obstáculo para impedir que otros asciendan a ese grado en el escalafón. Entonces, también hay otros criterios. Por ejemplo, cuando hay oficiales que han cometido faltas, que han tenido comportamientos deshonestos o comportamientos equivocados, entonces también eso naturalmente es un criterio para pasarlos a retiro. Ahora, en este caso, el ministro dice que desde el punto de vista legal todo está correcto, y supongo que es así, pero ese no es el tema, pues, porque yo no conozco a ese mayor, no tengo ninguna relación con él, pero por las cosas que se han escuchado en los últimos días en los medios de comunicación, pareciera que ha venido desarrollando una labor eficiente en el organismo donde estaba adscrito, y entonces no habría una justificación real para pasarlo a retiro. Y quiero un poco retomar lo que dijo el ministro Rojas al respecto, señor Rospigliosi, cuando se le pregunta, por ejemplo, las razones por las cuales se toma la decisión. Él menciona, y voy a citarlo textualmente, para pasar a un oficial a la situación de retiro o renovación de cuadros hay ciertas condiciones, dice. Una de ellas es que no tenga una línea de carrera dentro de la institución, que es el caso específico del mayor Medina, que tiene 10 años en ese grado, no ha realizado el curso de Estado Mayor, requisito indispensable para lograr el grado inmediato superior que es de comandante. En el aspecto disciplinario tiene 5 días de arresto de rigor exactamente por falta contra el decoro. Es verdad, esos son criterios, sin duda, esos son criterios para pasar a retiro a un oficial. Como mencionaba antes, cuando se ve que ya ha llegado a su tope, que ya no tiene posibilidad de ascender, en este caso menciona que no tiene el curso tal para poder ascender a comandante, o los días de rigor, en fin, ese es un agravante, ¿no? Los días de rigor son sanciones por hechos más o menos graves, pero no sabemos realmente qué cosa es lo que ha pasado, porque yo también, debo decirlo, he conocido a muy buenos oficiales que no habían hecho tal o cual curso, y muchas veces eso se convierte en un obstáculo burocrático para ascender o para permanecer en la institución. No porque sean malos. No porque sean malos, y a veces, no siempre, pero a veces los oficiales de calle, digamos, los que están ahí en la pelea, no, los que no son oficiales de escritorio, generalmente no hacen ese curso, no tienen este requisito, sino están ahí en la pelea diaria. Y no porque no lo quieren hacer, sino porque capaz el tiempo que no les alcanza. Claro, que no les alcanza y, en fin, prefieren estar ahí en la pelea diaria, ¿no? Yo no sé, insisto, no conozco a este mayor, pero por todas las referencias que hay, porque hay mucha gente que se ha pronunciado, pareciera que no es un mal oficial. Y ahora quisiera mencionar también que hay un antecedente muy cercano que acaba de ocurrir en el Ejército. El gobierno de Pedro Castillo, entre los pases a retiro de generales, pasó a retiro al general que era jefe del Brain, que había participado en la Operación Patriota en agosto de este año. Ya estaba su resolución firmada. Y ahora con el nuevo gobierno, esa resolución fue anulada y ese general no va a pasar a retiro. O sea, que se puede hacer,
O sea, se puede rectificar una decisión. Pero, Sí. ¿y usted cree, señor Rospigliosi, que de una u otra forma el gobierno de Dina Boluarte, con el ministro Rojas a la cabeza en esas decisiones, debió haber tomado con discrecionalidad el estudio del expediente del mayor Medina, dado que está participando de una comisión importante, un equipo especial importante que contribuye a la lucha contra la corrupción de poder que lidera el Ministerio Público? ¿Debieron haber tomado esa decisión con mayor discrecionalidad? Porque el ministro lo que dijo es, no solo ha hecho la evaluación solamente a él, sino a otros 65 oficiales, 61 comandantes y 40 mayores. Claro, pues, o sea, las cosas no pueden asumirse solamente desde el punto de vista burocrático, ¿no? A ver cuántas faltas tiene, cuántos problemas, no. Hay que ver la situación específica, concreta. Y estamos siendo testigos ahora de un escándalo monumental. Si esto está ocurriendo ahora es por dos razones. Primero, porque cayó la lagarta que ocupaba la Fiscalía de la Nación, Zoraida Ábalos, y entró Patricia Benavides. Y segundo, porque cayó Castillo y fue reemplazado por Boluarte. Esto ha permitido que en los días anteriores hayan sido capturados varios generales, de lo que ya se sabía, que habían coimeado, que le habían pagado al propio Castillo para ascender, y que luego entraron a robar, porque es obvio, ¿no? Si uno paga $40,000 por un ascenso y su sueldo es de 9,000 soles mensuales, pues es evidente que va a entrar a robar para recuperar su inversión, entre comillas. Entonces, esto es gravísimo. Pero esto ha podido descubrirse gracias a esos hechos, que entró Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación y que cayó también Castillo. Entonces, yo creo que tienen que tomar, obviamente, este terremoto, este tremendo remesón en la Policía Nacional, uno de cuyos partícipes es este mayor, que precisamente es el que se vio deteniendo al ex comandante de la policía, el general Gallardo, el otro día. Sí. Y justamente al respecto de esto, yo recuerdo claramente que la composición del equipo especial de la policía, según lo que explicó luego el ex ministro Mariano González, había sido a petición de la propia Fiscalía. El propio Ministerio Público dijo, necesito trabajar con estos oficiales, porque tenía un nivel de coordinación, nivel de conocimiento, nivel de empatía y confianza para que puedan desarrollar labores donde muchas veces había filtración de información de la propia policía para que prófugos de la justicia terminen finalmente escapándose de las garras del Ministerio Público. Y para cuidar esa labor, esa discrecionalidad y la cautela que necesitan para ese tipo de intervenciones, la Fiscalía pidió directamente al Ministerio del Interior, con González en ese momento al frente de la cartera, que se designe a tales oficiales de la policía para que compongan el equipo, reitero, por la confianza. Esta decisión tomada por el ministro Rojas del gobierno de Boluarte podría resquebrajar el nivel de confianza o de eficiencia de este equipo policial que ayuda al Ministerio Público. Por las declaraciones que han habido en los últimos días, pareciera que sí. Pareciera que esto va a generar un problema que podría evitarse sin mucho aspaviento y sin mucho escándalo. Un problema evitable. Naturalmente hay relaciones personales y de confianza. La esposa de Colchado es fiscal y tiene una relación de amistad y de confianza con la fiscal Patricia Benavides desde hace tiempo. Entonces eso explica la conformación de este equipo y la designación de ciertas personas en las cuales hay ciertas relaciones personales que ayudan a que esto funcione. Entonces, yo creo que es una cosa innecesaria, pues lo que se está produciendo ahora, un escándalo y una discusión que lo único que hace es ensombrecer un hecho muy importante, que es que se haya dado prisión preliminar para varios generales de la policía involucrados en estas coimas y que eso también, por supuesto, atañe directamente al que cobraba las coimas y al que decía hay que ascender a este y al otro, que es el delincuente Pedro Castillo, que hoy está tras las rejas. Entonces yo creo que es un asunto que debería resolverse lo más pronto posible, ¿no? Ya estamos hoy día, qué sé yo, 29, ya hoy día o mañana eso debería resolverse para evitar suspicacias. Claro, pero además que hay una grave afectación a la moral de la policía.
O son actos completamente inmorales, antiéticos y hasta delincuenciales los perpetrados, según lo que se ha venido conociendo. Se ha conocido, por ejemplo, que el propio excomandante general de la policía, Javier Gallardo, era el que también directamente captaba a oficiales de la policía que querían ascender a generales para pago de coimas ligados a empresarios con quienes tenían que simular luego licitaciones para que puedan recuperar lo que estaban pagando como la coima. Y hay un oficial de la policía que ha sido detenido, que ya se ha sometido a la colaboración, a la confesión sincera, no colaboración eficaz, a la confesión sincera, que ha reconocido lo que ha pasado, según información que se conoce, y que ha entregado su celular, ha entregado los chats, los audios, documentos, pruebas de que efectivamente pagó para que pueda ascender al grado de general que desató todo ese escándalo, señor Rospigliosi. Claro, no cabe ninguna duda. Desde el año pasado, hace poco más de un año, cuando el general Javier Bueno, que era el número 2 de la policía en ese entonces, renunció porque no quería mezclarse con en esta sociedad, en estos ascensos corruptos, renunció y públicamente denunció lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Avelino Guillén, firmó los ascensos de todos estos corruptos que habían pagado a Castillo para ascender, así como firmó también el nombramiento de prefecto y subprefecto de Sendero Luminoso. Entonces, desgraciadamente, pues hay una complicidad que no solamente atañe a los mandos policiales, sino también a los políticos, como en este caso Guillén. Ahora bien, de Chiclayo, por ejemplo, el general que estaba en Chiclayo, que es uno de los que había pagado Espinosa para ascender, estaba preso porque inmediatamente que llegó empezó a cobrar coimas a las discotecas para recuperar los $40,000. Y eso que tú mencionas, ese empresario, o sea, no son empresarios entre comillas. Sí. Hay un mayor retirado que formó una empresa para venderle y para abastecer al Ministerio del Interior. Es decir, y ese era el que negociaba los ascensos corruptos. Obviamente, cuando lograba un ascenso corrupto de uno de sus cómplices, luego ahí hacían negociados con las ventas al Ministerio del Interior. Entonces, realmente es una red de corrupción muy extensa, muy fuerte, que esperemos que en esta ocasión sea desarticulada y que sea un ejemplo para toda la Policía Nacional, porque hay que decirlo, si bien hay oficiales corruptos de la Policía Nacional, también hay oficiales honestos y de hecho son oficiales de la propia Policía Nacional y de la Fiscalía los que han participado en estos operativos que han culminado con la detención de estos oficiales corruptos. Quiero terminar la conversación con usted, señor Rospigliosi, respecto a su opinión sobre el abogado que ha presentado Pedro Castillo en la última audiencia de apelación de prisión preventiva, tratándose de Wilfredo Robles, quien es conocido como el camarada Aldo dentro de organizaciones terroristas, vinculado incluso a Movadef, firmando planillones, y también ha estado detenido, según la información de la Dirección Nacional contra el Terrorismo. Tiene antecedente por terrorismo el abogado de Pedro Castillo. Bueno, a nadie debe sorprender un senderista defendiendo a otro senderista. Es realmente una evidencia más de la vinculación de Castillo con Sendero Luminoso, que ya fue establecida desde el año 2017, cuando dirigió la huelga magisterial por la DIRCOTE, que tenía videos y muchísimas evidencias de su vinculación con la facción de Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, que se hace llamar Movadef. Y entonces ahora, ya para poner la cereza del pastel, pone a un senderista que ha estado preso y que es un conocido senderista, lo pone como abogado para que lo defienda. Bueno, ya me parece que está claro para cualquiera cuál es la situación de este delincuente Pedro Castillo. Bien, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada.